El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es este: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, que amarlo de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús, viendo que había hablado de manera muy sensata, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. Se notó el cambio de horario, ¿verdad, Padre? Sí. Tienen sueño, sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor? Fuerte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y el frío? También, en las noches. ¿Cómo les fue esta semana? Ayer, Padre Esteban, me enteré de que los niños de catecismo ya hicieron su examen, ¿verdad? Así es, ya hicieron su examen. Ay, qué miedo. ¿Y cómo les fue, Padre? Bien, les fue muy bien. Ay, qué bueno. Felicidades a todos los niños de catecismo. Me da gusto que sigan aprendiendo de Jesús. En el Evangelio de hoy, Padre Esteban, Jesús habla con el escriba, pero aún tengo algunas dudas. ¿Me podría ayudar, por favor? Claro que sí. ¿Por qué el escriba le pregunta a Jesús sobre los mandamientos? Él ya debía conocerlos, ¿no? Puesto que se dedicaba a transcribirlos. Esto significa copiarlos y estudiarlos. ¿O estoy equivocado, Padre Esteban? Así, un escriba era una persona que estudiaba la palabra de Dios y que por supuesto se sabía la ley. Nada más que en ese tiempo, en la época de Jesús, existía un problema, ¿no? Porque trataban de descubrir cuál era el mandamiento más importante. Sí. Porque en la época de Jesús había 613 mandamientos. Sí. Entonces, de los 613 decían, bueno, ¿cuál es el más importante? Porque pues hay gente que no conoce todo, ¿verdad? Que no se sabe todo. No. Y obviamente pues la gente piensa que es pecadora, ¿verdad? Que es mala. Entonces, en ese tiempo se discutía cuál podría ser el más importante, precisamente para ver qué era lo fundamental. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, quieren saber su opinión sobre esto, ¿no? ¿Cuál será el más importante, no? Por eso es que va y le pregunta, porque era un tema que discutían entre ellos, ¿no? Sí. Y este hombre, pues le interesaba saber la opinión de Jesús. Y Padre Esteban, ¿y por qué eran tantos mandamientos? ¿Por qué tenían 613? O sea, eran demasiados para seguir, ¿no, Padre Esteban? Muy bien, porque estos 613, ¿de dónde salieron?
Obviamente tenemos los principales, que son los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Que están ahí, ¿verdad? En el libro del Éxodo, ¿verdad? Dios se los dio en el desierto. A Moisés. Pero aparte Dios fue dando otros mandamientos, ¿verdad? Y se fueron escribiendo, ¿verdad? Y otros eran mandamientos que ni siquiera Dios había dado. Eran mandatos que ellos fueron sacando, ¿no? Como lo escuchábamos en otros domingos, ¿no? Que si se tenían que lavar la mano hasta el codo, que si pasaba esto. O sea, empezaron a surgir un montón de cosas y de situaciones que entre lo que Dios había dicho, entre lo que ellos decían, y se conjuntaron los 613, ¿no? De ahí salieron, ¿no? Muchos. Y luego, obviamente, pues, ¿quién iba a vivir todo eso, no? ¿Quién se los iba a aprender si luego no se aprenden los 10 mandamientos? No. Imaginemos 613, No, ya ¿cuándo, no me imagino cuándo. Entonces, por eso se discutía sobre eso. Sí. Y Padre Esteban, cuando Jesús le responde al escriba sobre el primer mandamiento, ¿por qué dice escucha a Israel? ¿El mensaje estaba solo dirigido a ellos, Padre? Muy bien. Jesús, cuando le preguntan, a ver, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Verdad? Y primero, ¿verdad? Dice el primer mandamiento. Primero no porque es el primero de la lista, sino primero porque es el principal, Sí. el fundamental. Si tú vives eso es lo mejor, ¿no? Y entonces Jesús va a citar el libro del Deuteronomio, ¿no? Que incluso hoy en la misa, en la primera lectura, ¿verdad? Sí. Justamente leíamos ese pasaje, ¿no? Sí. Y el pasaje comienza así, ¿no? El mandato curiosamente empezaba diciendo, escuche Israel. Porque en el libro del Deuteronomio, que escuchamos como primera lectura, está el pueblo de Israel caminando en el desierto, y entonces Dios le dice, escucha Israel, ¿no? Escucha. Pero entonces, no es que vaya, en aquel momento, pues sí, iba dirigido a Israel, ¿no? Sí. Y Jesús está citando literalmente ese mandamiento. Por eso dice, escucha Israel. Pero es dirigido para todos, solo que Jesús lo citó de manera literal. Es como para decir, miren, aquí en el Deuteronomio decía escucha a Israel y yo lo traigo otra vez al presente. Exacto. Para que no se nos olvide que también está la ley de antes, ¿no, Padre? Así es, exactamente. Pero yo también estoy haciendo una ley nueva, ¿no? La estoy reforzando, ¿no, Padre? Claro. Jesús muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Sí, Sabía cómo enseñarles a todos. Así es, porque Jesús, pues ante todo, sabe también las escrituras. Sí. Y dice Jesús, no se hagan bolas con tantos mandamientos. Está en el libro del Deuteronomio, ¿no? Sí. Y otra duda, Padre. Cuando Jesús habla sobre el primer mandamiento, que es Dios es el único Señor y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar a Dios, Padre Esteban? ¿Y qué podemos hacer para cumplir este mandamiento, Padre? Muy bien, en el mandamiento del Deuteronomio, ¿verdad? Y el principal mandamiento, dice Jesús, es amar a Dios. Y uno ya, ¿y cómo amamos a Dios? Pues ahí lo dice el mismo mandamiento. Para amar a Dios hay que amarlo, dice, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se ama a Dios con todo el corazón? ¿Qué significa que amemos a Dios con nuestro corazón? El corazón, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando del corazón, está hablando de la sabiduría, ¿no? La sabiduría, cuando leemos nosotros en la Biblia y vemos el corazón, estamos hablando de la sabiduría. Una persona sabia, en aquel tiempo, ¿verdad? En la Biblia, decían ellos, se piensa con el corazón. Quiere decir que cuando tú quieras amar a Dios, lo tienes que hacer con el corazón, es decir, lo que vale la pena en la vida está en tu corazón, ¿no? Uno guarda en el corazón lo que vale la pena, ¿no? Dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un bonito recuerdo, según la Biblia, ¿dónde lo guardamos? En el corazón. Entonces, ¿tú cómo vas a amar a Dios con todo tu corazón? Pues guardando las cosas importantes en tu vida y dándole gracias a Dios por eso. No guardando cosas feas, porque hay quien guarda cosas feas, ¿no? Me acuerdo cuando me golpearon. No, eso no lo guardes en tu corazón. Guarda en tu corazón lo que vale la pena. Cuando tu mamá te felicitó, cuando tu mamá te ayudó, cuando conociste a tus amigos, cuando aprendiste algo bonito, eso guárdalo en el corazón. Y dale gracias a Dios y di, aquí se manifestó Dios, aquí se hizo presente Dios. Gracias, Señor, porque te manifiestas en mi vida, porque haces que mi vida sea importante. Así lo amamos de corazón. En segundo lugar dice, con toda tu alma. ¿Qué quiere decir con toda el alma? Quiere decir con toda tu vida. Ama a Dios en todos los momentos de tu vida. A veces en nuestra vida hay momentos felices, pero también hay momentos tristes. Pues ama a Dios en todo momento. Cuando te vaya bien, ama a Dios y dile gracias, Señor, por todo esto. Y cuando nos vaya mal, ¿verdad? O estemos tristes, o salió algo mal, no salió como queríamos, aún ahí decir, aquí está Dios.
¿verdad? Porque hay gente que luego dice, ay, me fue mal porque Dios me castigó. No, Ay, Dios no no castiga, castiga, Dios no no. castiga. Al contrario, decir, aunque me fue mal, bueno, pues fueron cosas de la vida, pero aquí está Dios y aquí Dios me va a ayudar para seguir adelante. Sí, Y entonces, Rey. saber que Dios nos acompaña tanto en las buenas como en las malas. Y que Dios no manda desgracias, que Dios no manda castigos. No, Dios siempre está con nosotros. Eso quiere decir amarlo con toda el alma, saber que siempre Dios está conmigo. Con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, ¿la Sí, mente para qué sí, sirve? sí. Para decidir cosas, ¿no? Así. Ama a Dios en todas tus decisiones. Es decir, cuando tú decidas algo, dile a Dios y esto es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Porque a veces decidimos cosas que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y a veces decidimos, voy a decidir golpear a alguien. No, a Ay. ver, cuando decidas, ¿eso querrá Dios? No, ¿verdad? Dios no quiere eso. Quiero flojear hoy y no voy a pararme para la escuela. ¿Eso querrá Dios que esté flojeando? No, ¿verdad? No. Entonces, no. Entonces eso es una muy mala decisión. Sí. Voy a decidir ayudarle a mi mamá hoy. Eso sí quiere Dios. Que si amarlo con toda la mente es, cada vez que tomes una decisión, pregúntate, ¿esto es lo que Dios querrá? ¿Esto es lo que Dios necesita de mi vida? Y si esto es lo que Dios necesita, entonces, ámalo con todo tu mente. Es decir, que todas tus decisiones sean acompañadas de Dios. Entonces, yo amo a Dios cuando mis decisiones las tomo con Él, ¿no? Y con todas, dice Jesús, Tus fuerzas. y con todas tus fuerzas, así que todas tus actividades las hagas amando a Dios. En otras palabras, haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño que va a hacer su tarea, ¿no? Va a ponerse a hacer su tarea. Verá, cuando yo termine mi tarea y yo veo mi tarea, verá, mi cuaderno, lo que yo hice, ¿verdad? Hay que preguntarme, ¿y aquí se refleja el amor de Dios? Oh, sí. Porque de repente hay unas tareas que entregan que, bueno, ¿verdad? Tienen borrones, ¿verdad? Está arrugada la hoja, está escrito de mala gana. Pues eso no refleja mucho amor de Dios, ¿verdad? Uno dice, ¡ay, qué cosa es esto tan horrible! Pues no hay mucho amor de Dios, ¿no? No. Con todas tus fuerzas, que decir, todo lo que tú hagas que refleje el amor de Dios, ¿no? O si me toca lavar los trastes, ¿verdad? Sí. Que cuando yo vea los trastes digan, mira, aquí se ve el amor de Dios, ¿no? No que uno ve los trastes y, uy, pues está bien mal lavado, ¿verdad? Sí, Le quedó papá. ahí pegado esto de la comida, tiene jabón, pues están mal lavados. no. Ahí no hay amor de Dios. No. Amar a Dios con toda la fuerza significa que cuando yo haga las cosas, las haga bien. Que cada vez que cuando vean digan, mira, esta persona cómo ama a Dios, porque está bien hecha la cosa, está bien limpio, está hecho de buena gana. Eso es amar a Dios. Entonces, cuando dice Jesús, hay que amar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo amamos a Dios? Pues cuando hacemos las cosas de buena gana, Pues cuando sí. tomamos decisiones y las hacemos conforme a lo que Dios quiere, cuando amamos a Dios en todos los momentos de nuestra vida y cuando guardamos las cosas importantes de nuestra vida y le damos gracias a Dios. Ahí estamos amando a Dios. Ay, Padre Esteban, es muy sencillo porque entonces todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma, todo está dedicado a Dios, ¿verdad? Así es, todos para Él. Ay, pues es que así es fácil de trabajar, porque si yo decido algo, siento algo, hago algo, lo voy a hacer para Dios, no para Él, para que Él vea que yo cambio y yo me transformo, ¿verdad, Padre? Así es. Y me lleno de amor y de humildad y me parezco a Jesús, ¿no, Padre Esteban? Exactamente, cuando hacemos estas cosas bien, por amor, nos parecemos a Jesús, exactamente. Sí. Y entonces Dios lo ve con ojos de felicidad, ¿verdad? Claro, porque todo lo hacemos con cariño. Sí. Y entonces nos empezamos a parecer a Jesús y Él dice, mis hijos se parecen a Jesús. Y a Él Así eso es. le gusta porque entre más nos parezcamos a Jesús, más cerca estamos de Dios. Claro. Pero entre menos nos parezcamos a Jesús, no, a eso no le gusta a Dios, ¿verdad, Padre? Exacto, eso no le parece. Y nos alejamos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad, Padre Esteban? Sí, cuando menos nos damos cuenta estamos bien lejos porque no hacemos todo bien, ¿no? Ay, no. A ver, ustedes, niños, ¿van a amar a Dios? Sí, seguros. ¿Y lo van a amar con su mente? O sea, con sus buenas decisiones. Sí. ¿Y lo van a amar con su alma? O sea, haciendo todo bien en su vida. ¿Y con su corazón? ¿Y con sus fuerzas? También, ¿no? ¿No desayunaron, verdad?
No, padre, no desayunan estos niños. Es por el horario, es por el horario. Está bien, está bien. Solo los perdonaré por el horario, sí, sí. Pero si no me contestan a la próxima, verán, voy a traer mis vitaminas, algo así. No, voy a cumplir, voy a traer mis vitaminas para que tengan fuerzas para contestar. Y tengo otra duda, padre. Jesús después da el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y eso cómo lo logramos, padre Esteban? No entiendo. Muy bien, entonces Jesús dice, el primero es amar a Dios. Y luego dice el segundo, nadie le preguntó por el segundo. No. ¿Por qué Jesús dice que hay un segundo? No porque esté abajo del primero, no. El segundo significa que está junto, al mismo nivel que el primero. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios con todo el corazón? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios con toda nuestra alma? Amando al prójimo. Claro. Porque Sí. uno puede decir, yo amo mucho a Dios, pero ¿cómo te llevas con los demás? Bien, mal. No, pues Sí, no. Ahí está, por ejemplo, decíamos, ¿verdad? Si yo ayudo en mi casa, lo hago con bonito, ¿verdad? Entonces estoy mostrando el amor a los demás. ¿Verdad? Cuando yo hago bien mis tareas, estoy demostrando mi amor, no solo a Dios, sino a mi maestro, a mi maestra, ¿verdad? Que le estoy haciendo bien el trabajo, ¿no? Cuando yo ayudo en mi casa, estoy demostrando el amor a mis papás, ¿no? Cuando yo decíamos con todo mi corazón, mis buenos recuerdos, los buenos recuerdos, ¿con quién los viví? Con los demás, ¿no? Sí. Con los demás. Entonces, cuando yo tomo una decisión buena, ¿verdad? Con la luz de Dios, no solamente es bueno para mí, también es bueno para los demás. Entonces, cuando yo realmente amo a Dios y tomo mis decisiones y guardo en mi corazón y descubro a Dios en mi vida, en el fondo, ¿cómo se va a reflejar ese amor? En los demás. Por eso dice Jesús, el segundo es o sea, no puedes amar tú a Dios si no amas a tu prójimo, no amas a los demás. Porque siempre que ames a Dios, se va a ver reflejado en los demás. Porque cuando tú amas a Dios, le haces el bien a los demás, ayudas a los demás. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, que están al mismo nivel, porque necesariamente el que ama a Dios también va amando a los demás. Ay, padre Esteban, pues no, ni que viviéramos solos ahí en el cerro, ¿verdad? No, vivimos Exacto. en comunidad. Y por vivir en comunidad también debemos de amar al prójimo. Claro. Porque si viviéramos solos allá arriba en el cerro, bueno, pues no hay nadie, ¿verdad? Hay que amar lo que Dios nos dio, la creación. Pero si nos dio Dios una familia, una comunidad, un trabajo, una escuela, pues hay que amar a todos los que abarcan ese campo, ¿no, padre? Claro, a todos. Sin excepción. Sin ¿no? distinción de nadie. De nadie, porque Dios no hace distinción. Nosotros tampoco debemos de hacer distinción, ¿verdad? Claro. Y entonces vamos a amar a nuestro prójimo, niños. Unos 3 sí. A ver, más fuerte. ¿Sí? Sí, muy bien, sí. Eso, sí. ¿Convencidos? ¿Van a tratar bien a mamá y a papá? ¿Y a sus hermanos? ¿Y a sus compañeros de la escuela? ¿Y al maestro? También. ¿Y a su vecino? Sí, al vecino también. A todos, sin excepción, aunque les caiga muy mal, ¿verdad, padre? Claro, hay que amarlos. Hay que amarlos. No sabemos por lo que pase, no sabemos por qué son así, pero hay que aceptarlos y amarlos como Jesús lo hizo con nosotros, ¿verdad, padre? Exactamente, imitamos a Jesús en su amor. Sí. Y después, padre, el escriba se da cuenta que Jesús, el maestro, como él lo llama, tiene razón y que esos 2 mandamientos valen más que todos los sacrificios y holocaustos. Pero ¿por qué habla de sacrificios y holocaustos, padre? Muy bien. Entonces Jesús dice, el principal mandamiento es ¿no? Y entonces este escriba dice, tienes razón. El principal mandamiento es amar a Dios y al prójimo, punto. Y esto vale, dice, más que cualquier sacrificio, porque entre las 613 mandamientos también estaban un montón de sacrificios. En aquel tiempo, pero hoy no lo hacemos, pero en aquel tiempo se sacrificaban animales, ¿verdad? O se ofrecían cosas de los cultivos, ¿no? Sí, también. Eso eran los sacrificios. Y a veces la gente estaba más preocupada por los sacrificios que por estar bien con su hermano, ¿no? A veces estaba más preocupado con cumplir con cierta cosa que llevarse bien con otros, ¿no? Por eso dice, sí es cierto, le dice el escriba, ¿verdad? Tienes toda la razón, maestro. Es más importante amar a Dios y al prójimo
que cualquier sacrificio u holocausto. O sea, Sí. es más valioso esto que estar preocupado por entregar un animal, ¿no? Que estar preocupado por hacer aquello. No, es más valioso esto, ¿no? Es más valioso la capacidad que tenemos para amar a nuestros hermanos. Eso es más valioso, ¿no? Sí. O sea, porque a veces estamos muy preocupados. Digo, en aquel tiempo se preocupaban por eso. Sí. Hoy día se preocupa alguien, ay, que tengo que rezar, ay, que tengo que ir a misa, y qué bueno. Sí. Pero de nada sirve la misa, de nada sirve los sacrificios si estoy peleando siempre con los demás, ¿no? Porque ahí pues no hay amor, ¿no? Por eso el escriba dice, sí, nos preocupamos por tantas cosas cuando lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Porque tenemos tanto en la cabeza que lo último que ponemos, lo último así hasta atrás de todos nuestros pensamientos y nuestras dudas, es a Dios, y no, ¿verdad, Padre? No, pues eso no sirve. No sirve, porque si no tenemos a Dios más que hasta atrás, aventado allá en un rincón, pues ¿cómo Él nos va a ayudar, verdad, Padre? Claro, ¿no? Tiene que entrar en nuestra vida para que amemos a otros. Sí, y así amando a otros, vamos a ser mejores, ¿verdad, Padre? Claro, porque crecemos como personas. Sí, y crece nuestra fe y nuestro amor, y somos más hijos de Dios, ¿verdad, Padre? Claro, en la medida que yo voy viviendo este amor a Dios y a los demás, pues voy siendo más hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy reflejando cada vez más a Dios en mi vida. Sí. Y mi última duda, Padre Esteban, y entonces Jesús, viendo que el escriba comprendía lo que él había hablado, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Esto quiere decir que había comprendido la misión de Jesús, Padre Esteban? Exactamente, porque este hombre, pues, en el fondo cuando le preguntó a Jesús, era una pregunta honesta, ¿verdad? Sí. Y cuando Jesús le contesta, él honestamente dice, tienes toda la razón, ¿verdad? Lo de que decíamos ahorita, ¿verdad? Es más importante amar a Dios y al prójimo que todos los sacrificios. A veces nos preocupamos por cosas secundarias y no por lo más importante, ¿no? Tienes toda la razón. Por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino. O sea, quiere decir que sí estás entendiendo las cosas, ¿no? Quiere decir que no te estás quedando con cosas superficiales, porque ya sabemos que en aquel tiempo muchos fariseos y escribas no entendían a Jesús, pero este escriba sí entendió a Jesús, y por eso le dice, no estás lejos del reino. Conste que no le digo, estás ya en el reino, no. No estás lejos. O sea, si sigues así, si te sigues esforzando, estarás en el reino, ¿no? Y esta es la invitación para nosotros, para que todos estemos cerca del reino. Cada vez que entendemos cómo amar a los demás, cada vez que entendemos cómo ayudar a nuestros hermanos, cada vez que nos esforzamos por comprender más a los demás y hacernos cercanos a sus necesidades, no estamos cerca del reino, estamos cerca del reino de los cielos, ¿verdad? No nos estamos alejando de Dios. Y entonces, si este escriba tiene la oportunidad de entrar al reino porque está entendiendo, todos tenemos la oportunidad si entendemos lo importante que es amar a Dios y a nuestro prójimo. Ay, Padre Esteban, qué bonita lección nos enseña el escriba, porque él que estudiaba comprendió lo que Jesús decía, y así nosotros debemos de entenderlo y debemos de ponerlo en práctica. Sí. No nada más, ay, ya lo entendí, me quedo igual. No, hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, ¿verdad, Padre? Siempre, con todo lo que tenemos en nuestra vida, para amar, demostrarle a los demás que amamos a Dios, amándolos a ellos. Sí. ¿Y entonces iban a amar a Dios todos? ¿Y a su prójimo? Bueno, más les vale. ¿Y lo van a poner en práctica o nada más se va a quedar en lo que dije hoy y el Padre Esteban dijo también? Bueno, pónganlo en práctica, no lo echen al bote de la basura, porque a veces somos capaces porque todavía no queremos entender, pero debemos entender como este escriba para acercarnos al reino de Dios, ¿verdad, Padre? Exactamente, tenemos que hacer como este escriba. Pues gracias por ayudarme, Padre Esteban. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones, amen a Dios con todo, a Jesús también y al prójimo también. Gracias a todos los que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Denle dedito arriba, like, suscríbanse.
Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que se llama ¿Cómo, Padre? Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Ahí hay más contenido, ¿verdad, Padre Esteban? Sí, ahí tenemos más cosas. De la Biblia, de los Salmos, y son muy interesantes, es bonito, hay que seguir aprendiendo, no nada más hay que quedarnos con lo que aprendemos aquí en misa, sino hay que seguir conociendo todo lo que dice Dios, ¿verdad, Padre? Siempre tenemos que profundizar su palabra. Sí, porque esa es nuestra misión, ¿verdad, Padre? Es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pues los veo a todos el próximo domingo. Pórtense bien y los quiero mucho. Adiós a todos. Gracias, Adiós. Padre.